Nintendo es la empresa más representativa del medio de los videojuegos. Salvó a la industria de la gran crisis de los años 80, ha marcado a cientos de generaciones a través de las décadas y sus personajes son ya parte de la cultura popular. Sin embargo, no todo lo que hacen es un éxito. En los 90 fracasaron con el Virtual Boy, una consola que implementaba tecnología arcaica para un concepto ambicioso de realidad virtual. A inicios del nuevo milenio, la GameCube era la consola más potente de la industria y fracasó en ventas en comparación a las propuestas lanzadas por Sony y Microsoft con la PlayStation 2 y la primera Xbox. A principios de la segunda década del nuevo milenio volvieron a tropezar. La Wii U fue una consola que nadie entendía, que carecía de propuestas atractivas y que se alejaba de convencionalidades de la industria. Se rumoreaban muchas cosas. La más importante fue que solo era cuestión de tiempo para que la gran N muriera, al igual que sus contemporáneos como Atari o Sega. Nintendo necesitaba una idea revolucionaria, que los pusiera en el mercado y nuevamente en el colectivo social. En marzo del 2017 fue presentada a través de una conferencia online la Nintendo Switch, la primera consola de novena generación que presentaba una propuesta interesante al ser portátil y al mismo tiempo de sobremesa. Pero si algo le ha enseñado la historia a los de Kyoto es que no importa el hardware, sino los juegos. Nintendo Switch necesitaba un título atractivo para salir del agujero en el que se encontraban, y cuando la conferencia terminó, la pantalla se puso en negro y se dio a conocer el título que acompañaría a la nueva consola de estreno, el cual sería la nueva entrega de la leyenda de Zelda. Breath of the Wild es la octava entrega principal de la franquicia, y a pesar de mantener convencionalidades como el esquema narrativo que la ha caracterizado por años, la obra se reinventa a sí misma para entregar uno de los juegos más inmersivos del medio. Este es un título de mundo abierto con tintes de rol que opta por un enfoque centrado en la jugabilidad y no en el desarrollo de una historia. Una de las características de las obras que eligen escenarios abiertos para su desarrollo es la gran cantidad de actividades que podemos encontrar al explorar, como misiones secundarias. Ejemplo de esto es Grand Theft Auto o Skyrim, pero en Breath of the Wild esto se desarrolla a partir del concepto lúdico de aventura e incertidumbre. La historia principal es opcional y las misiones secundarias son pequeñas o simples. En la mayoría de las ciudades que podemos encontrar en todo el mapa, la interacción con los personajes secundarios está muy limitada. Sin embargo, esto aparenta ser a propósito, pues el objetivo es explorar el mundo que el título te ofrece. El mapa de Breath of the Wild es modesto en su tamaño. Si lo comparamos con el de otros juegos, no es demasiado grande ni demasiado pequeño, pero esto poco importa, pues lo que vale la pena es lo que sucede dentro de este gran escenario. El gameplay del título se desarrolla a partir de sistemas que interactúan entre sí para ofrecer experiencias complejas. Con esto no me refiero a la dificultad, sino a que las acciones dentro del título están determinadas por varias condiciones que ofrecen resultados distintos para un contexto específico. Esta es la mayor innovación en la franquicia desde su lanzamiento. En obras anteriores como en Ocarina del Tiempo o en A Link to the Past, las obras se desarrollan de forma lineal. La exploración es parte importante de los juegos, pero no te ofrece una libertad total. En Breath of the Wild puedes intentar hacer lo que las posibilidades del título te ofrecen después del tutorial. Una vez terminado se te entregará una serie de habilidades básicas que sirven para que las utilices como mejor te convenga para explorar este mundo. Puedes crear plataformas en el agua, usar un imán para controlar objetos metálicos, detener el movimiento de objetos y tener dos tipos de bombas. También contamos con una parabela, un objeto que nos permite planear por los aires para llegar a lugares más rápidos o explorar el entorno desde una perspectiva distinta. Este objeto es indispensable para el juego, ya que el mapa es enorme y muchas veces cruzar montañas o acantilados es complejo, sin mencionar que desde una perspectiva superior podemos apreciar lugares y enemigos que desde tierra son difíciles de ver. Pero los sistemas de juego no se limitan a esto. El escenario cuenta con un clima que cambia constantemente. El mapa también está segmentado por áreas que están determinadas por temperatura, y acceder a ellas dependerá del equipo con el que contamos, y finalmente por los enemigos que se encuentran en el mapa y su comportamiento. Hablemos de los tintes de rol con los que cuenta el juego. Es curioso, pero si no mal lo recuerdo, este es el primer título en el que no podemos ponerle otro nombre al protagonista. Desde el comienzo somos Link. Sin embargo, esta condición no afecta para nada la filosofía de muchos de los juegos de Nintendo, en la cual los personajes principales sirven para conectar con sus historias y mundos. De hecho, de este concepto surge el nombre de Link. A diferencia de otros títulos, en Breath of the Wild contamos con una gran cantidad de vestimentas y armas para poder personalizar al protagonista. Sin embargo, la mayoría de estos objetos cumple con una función que en mejor o en menor medida funcionará para una tarea determinada. Los combates en Breath of the Wild se dividen en dos tipos: la caza de animales y las peleas contra enemigos. Cada arma dentro del título tiene una fuerza de daño y un uso específico. Puedes utilizar cualquier arma en cualquier momento. Sin embargo, su eficacia cambia de acuerdo a su contexto. Por ejemplo, si vamos a cazar animales, lo mejor es contar con una lanza. Si recolectamos leña, lo mejor será usar un hacha.
y si peleamos, el arma más eficiente será una espada por el equilibrio que tiene entre agilidad y daño. Una característica que molestó a muchas personas durante el lanzamiento del juego es que todas las armas del título tienen un uso limitado. Después de cierto tiempo se romperán, y el indicador que te dice esto solo lo anuncia al momento en el que el arma está a punto de romperse. Pero a mí esta característica me encantó, porque le da cierto toque de supervivencia y de estrategia a las acciones que realizas. Por ejemplo, puedes optar por atacar a un campamento enemigo, pero si tu arma se rompe y no sabes improvisar, quedarás a merced de una muerte segura. Esta característica igual funciona con los escudos y los arcos, y es una forma dinámica en la que el juego te obliga a experimentar con todas las armas que este te ofrece. El título también cuenta con elementos de sigilo. Podemos optar por abordar a nuestros enemigos de manera desprevenida, y para ello, el juego nos muestra la cantidad de ruido que podemos hacer al realizar una acción. Si nos movemos agachados y despacio, este indicador se quedará al mínimo, permitiéndonos acercar al enemigo y poder derrotarlos uno a uno y evitar un combate directo ante varios enemigos. Hablemos ahora de la historia. Esta no difiere de otros títulos de la misma franquicia. Debemos derrotar a Ganon, salvar al reino de Hyrule y de paso a la princesa Zelda. Dentro de la historia principal se nos menciona que debemos buscar a las 4 bestias sagradas, las cuales son armas que nos ayudarán a derrotar a Ganon, y de paso nos otorgarán habilidades extra. Estas armas son colosos que hace 100 años fueron controlados por 4 campeones con el fin de derrotar a Ganon, y tienen una relación cercana con Link. Sin embargo, todo esto se muestra a través de cinemáticas muy superficiales, haciendo que estas relaciones de amistad carezcan del impacto con el jugador. Para superar a estas bestias tenemos que enfrentar a una encarnación de Ganon, y al hacerlo se nos otorgará una habilidad extra que hace considerablemente al juego más fácil. Podemos llegar a obtener un ataque eléctrico que puede acabar con la mayoría de los enemigos, un escudo que nos defiende de cualquier ataque, una corriente de aire que nos permite utilizar la parabela desde cualquier punto del mapa, y una vida extra, por así decirlo. Estas habilidades tienen un límite y tardan mucho tiempo en regenerarse, pero de usarse en el momento adecuado, facilitan cualquier acción dentro del juego. Lo interesante de esto es que no son necesarias para la exploración del mapa, ni siquiera para terminar el juego. Si así lo deseas, puedes ir a enfrentar a Ganon una vez terminado el tutorial. Un elemento icónico de la franquicia que también pasa a un segundo plano en el aspecto de la jugabilidad y la narrativa es la espada maestra. Esta arma es tan representativa del medio de los videojuegos como los hongos de Mario Bros. Sin embargo, su uso en Breath of the Wild es opcional. De hecho, existen armas más poderosas o efectivas como la espada ancestral. Otra característica de la franquicia que también recibió un cambio radical en esta entrega fueron los calabozos. En títulos pasados, estos se caracterizaban porque su tiempo de jugabilidad era largo y por su dificultad, pero ahora se han simplificado. Su dificultad no es demasiado alta y el tiempo que pasas para resolverlos es cortísimo. Sin embargo, su número se ha incrementado y para superarlos, el título nos incentiva con orbes que podemos cambiar por salud o estamina al juntar 4 de ellos. Pues en este título ya no podremos encontrar las clásicas partes de corazón, ni tampoco necesitaremos maná para utilizar las habilidades con las que contamos. En su momento, esta obra fue calificada como el mejor videojuego de la historia, y para el 2017 aquella era una afirmación debatible. Sin embargo, el tiempo ha seguido avanzando, pero las virtudes del título no se han visto afectadas. Pero la verdad es que allá afuera existen juegos que de la misma forma podrían apelar al mismo sustantivo, como Death Stranding o Red Dead Redemption 2. Desde mi trinchera puedo decir que Breath of the Wild quizá no es el mejor juego de la historia, pero sí es el mejor que su franquicia y la idiosincrasia de su desarrolladora le ha permitido, abordando la palabra mejor como el límite que sus características le permiten ser, aunque no todo es perfecto. La importancia de la princesa Zelda como personaje secundario es nula. El título se llama La leyenda de Zelda y no hay nada que te demuestre que el título debe llamarse de esta forma. Todo lo que sucede es para engrandecer el concepto de Link, aunque al parecer esto cambiará en la secuela que fue anunciada en el 2019, en la que se puede ver a los dos personajes interactuando juntos. Sin importar el medio, una obra es apreciada por el público por lo que representa para él, ya sea una canción, un libro, una película o un videojuego. Y desde que yo vi el tráiler de la presentación de Breath of the Wild, me enamoré del mundo que presentaba. Literalmente el título sirvió para venderme una Nintendo Switch. Sin temor a equivocarme, puedo decir que este es el juego que más veces he terminado de esta generación. He optado por caminos diferentes, por usar armas distintas o simplemente por dejar a un lado la historia y explorar este increíble mundo. La sensación de encontrarte con un monstruo que nunca habías visto, encontrar un templo escondido o una nueva arma, generan la sensación de exploración que muy pocas obras han logrado.
No importa si no eres fan de Nintendo o de la franquicia de Zelda, si eres fan de los videojuegos debes permitirte vivir esta experiencia. Quizá a muchos no les guste debido a que las posibilidades que ofrece pueden llegar a ser abrumadoras, pero si puedes llegar a conectar con la propuesta vivirás una experiencia como pocas.